eso continuamos con el Estelar y le vamos a dar la bienvenida de inmediato a Óscar Link, docente de la Facultad de Ingeniería de la UDEC. ¿Cómo estás, Óscar? Bienvenido. Hola, Romina. Muy buenas noches. Hoy día con un tema muy interesante que quizás es un concepto que no conocemos mucho. Más allá de la hidrología, estamos hablando de la sociohidrología. ¿De qué se trata todo este mundo? Así es. Bueno, en realidad la sociohidrología es una interdisciplina relativamente nueva, surgió en el año 2012 y desde ese tiempo entonces la comunidad científica ha venido desarrollando un poco más, elaborando este concepto que mezcla la hidrología más clásica, tradicional, que se preocupa de la distribución del agua en el planeta y cómo circula en sus distintas fases del océano, de la tierra, con el sistema humano, las localidades que viven cerca de los cuerpos de agua. Y en particular entonces la sociohidrología se concentra en estudiar las dinámicas, la coevolución del sistema acuático con el sistema humano, ¿ya? O sea, en el fondo relaciona como el comportamiento de nosotros como sociedad, cómo influye en estos como flujos de agua, por decirlo de alguna manera. Claro, la gracia en el fondo está en poner el énfasis en la interacción y esta coevolución, es decir, no entender estos dos sistemas como elementos que van evolucionando en forma separada, donde algunos interfieren en el otro, sino que como algo que se va dando muy ligado. Ahora, esto está enfocado al punto de vista como de la naturaleza, como decíamos, en ese sentido, de los cuerpos de agua, del océano, todo lo que tú mencionabas, y cómo nosotros al evolucionar quizás podemos ir afectando esto. Claro, de hecho si uno piensa desde la antigüedad, las primeras civilizaciones en general se desarrollaron a la orilla de los ríos. Claro, ¿ya? El Éufrates, el Tigris, Yangtze, qué sé yo. En Chile, sin ir más lejos, la mayoría de las ciudades también está emplazada en la orilla de un río desde los inicios. Bueno, y lo que significó el río Biobío también como límite territorial. Claro, claro. Entonces, por supuesto que siempre ha existido esta interacción, ¿ya? Y dentro de las problemáticas, a lo largo de toda la historia, se cuentan los mismos fenómenos, los mismos procesos. Inundaciones, agua para riego, generación de energía, ¿ya? Y entonces entender mejor cómo van interactuando el río con lo que va haciendo la comunidad por un lado y por otro lado lo que va haciendo la comunidad con el río y cómo este entonces también se va modificando es el foco de la sociohidrología. Sí, porque en el fondo igual hemos ido cambiando nuestro comportamiento, ya no dependemos del río desde el punto de vista necesariamente de la alimentación o lo que se hacía antes, qué sé yo, lavar el oro, qué sé yo. Claro. Acá por lo menos en Occidente, porque también en la India, incluso nosotros lo hemos conversado acá, que hay distintos ríos donde la gente va a morir, donde lavan todas las cosas y temas como mucho más espirituales desde esa perspectiva. Pero ahora, Óscar, ¿cómo surge esta como, no sé si necesidad en concreto, pero hablamos de la hidrología por sí solo, pero quizás había que darle una explicación a estos fenómenos ligados al comportamiento que tenemos nosotros como seres humanos, como la necesidad de estudiarlo desde esa perspectiva? En el fondo esto surge por una necesidad bien concreta que obedece a que se empiezan como a observar divergencias entre las reacciones que serían deseables por parte de las comunidades, ¿ya? A raíz de intervenciones que se hacen en los ríos, ¿ya? El ejemplo típico tiene que ver con el efecto dique, ¿ya? Típicamente entendemos desde la hidrología más tradicional, más dura, que obras de infraestructura para proteger de inundaciones ciertos terrenos son súper seguras, ¿ya? Y entonces se empieza a observar que ocurre el efecto contrario a lo que uno quisiera, que es disminuir el riesgo de inundaciones de la población. Estamos hablando de los muros de contención, ese tipo de... Claro, un dique es una barrera que se construye a lo largo de la ribera del río, ¿ya? A una cota más elevada, de manera entonces que cuando hay una crecida del río no se desborda tan fácilmente, ¿ya? ¿Qué es lo que se observa que va ocurriendo entonces? Es que como los terrenos se ven más protegidos, la gente tiende a poblarlos más, ¿ya? Se densifica la población, hay más gente expuesta a este riesgo, o a esta amenaza en realidad, y los diques también fallan. Claro. Entonces cuando ocurre un evento catastrófico, afecta mucho más gente. En el fondo se descansa en estos muros, claro. Pero finalmente, como tú dices, se logra el efecto contrario. Si llevamos este tema, Óscar, a un punto de vista más
local quizá. Es sabido lo que ocurre camino a Santa Juana, donde hay muchos rellenos, donde justamente la gente ilegalmente rellena la ladera del río, construyen incluso con maquinaria gigantes, se han hecho muchas denuncias también. Claro. Eso también tiene directa relación, ¿no? Porque siempre se dice que la naturaleza recupera su espacio, que el río eventualmente también, a pesar de que quizás está mucho más bajito de lo normal, debiese recuperar esos terrenos. Sí y no. Ya, existen técnicas de manejo de ríos que funcionan, que son bien conocidas. Por supuesto requiere de planes bastante integrados, ¿ya? Esto quiere decir que el río tiene un comportamiento natural donde tiende a moverse en forma dinámica y por lo tanto entonces, por supuesto, si uno instala un relleno, eso tiene algunas consecuencias, ¿ya? De partida que es ilegal. De partida que puede ser ilegal. También existen rellenos que son legales, ¿ya? O pueden llegar a serlo. Pero, por supuesto, cuando uno rellena en una ribera, lo que hay que tomar en cuenta es el resto del río, ¿ya? Eso no va a generar que el río no haga nada, ¿ya? Claro. Por el contrario. Entonces, si bien existen estas técnicas para entender, para poder simular un poco, lo que nos falta mucho en Chile son planes integrados, ya que consideren la situación del río en su conjunto, ¿ya? Y de todas las acciones que se van realizando, aprovechándolo o rellenándolo, de manera de tener un poco los riesgos bajo control. Claro, porque en el fondo es disminuir el cauce del río sin saber el comportamiento que va a tener, por ejemplo, ligado a las lluvias. Exacto. O que va a pasar en invierno, puede que haya de hecho más riesgos de que se desborde. Exacto, exacto. Típicamente esto va complementado también con sistemas de alerta de crecidas, por ejemplo, con planes de contingencia y cosas por el estilo. Ahora, Óscar, ¿qué pasa con los humedales? Que también es una parte importante que ha estado en cuestionamiento durante este último tiempo respecto a los rellenos de la industria inmobiliaria también, claro. Y qué tantos humedales se han ido perdiendo, y no solamente ligado al tema hídrico propiamente tal, sino también a la flora y la fauna que comprende. Sí, bueno, hay bastante desconocimiento acerca de los humedales, ¿ya? Sabemos que tenemos muchos lugares con humedales, también vemos que hay muchos que están siendo fuertemente presionados, afectados. Los humedales típicamente pueden servir como zonas buffer, ya para inundaciones, por ejemplo. Esto quiere decir que las crecidas, los desbordes de los ríos, cuando entran en estas zonas de humedales, disminuyen su velocidad y por lo tanto entonces los daños que pueden causar son amortiguados. Claro, exactamente. Por otro lado, desde el punto de vista más ecológico, los humedales concentran una mayor cantidad de especies, ya porque actúan como ecotono, es decir, están en la frontera entre un ambiente más salino y un ambiente de agua dulce, ¿ya? Lo que favorece mucho entonces que se desarrollen comunidades bastante especiales ahí, ¿ya? Tienen un valor de conservación biológico en ese sentido importante, ¿ya? Ahora, ¿cómo manejarlos? Por supuesto hay que protegerlos, hay algunas iniciativas en ese sentido del Ministerio de Medio Ambiente, donde se pretende declarar como santuarios de la naturaleza y áreas protegidas. Muchos de esos humedales, uno de ellos está en el río Carampangue, por ejemplo, al lado de Arauco, en esta región. Es fácil secar un humedal, es fácil matarlo, ¿ya? Por ejemplo, con una canalización del río que lo surte de agua, el efecto que se genera es que el canal se hace más profundo, ¿ya? Y con ello entonces la alimentación a la napa subterránea también baja, ¿ya? Y bajando la napa subterránea, el humedal queda seco. Claro. Hay que tener cuidado con eso. No, y sobre todo aquellos que están involucrados dentro de las mismas comunas, en sectores residenciales, lo que pasa con el humedal Los Batros, por ejemplo, también, en San Pedro, que se han ido rellenando simplemente para construir, y hay muchas iniciativas también medioambientales principalmente, que luchan en contra de esto, porque en la inmediatez no se ven los efectos, pero claramente a la larga sí los vamos a ir notando, y como tú dices, realmente se pierde esta amortiguación en caso de alguna inundación. Ahora, ¿qué pasa a nivel internacional? Óscar, ¿cómo estamos nosotros situados dentro de la sociohidrología, que es algo como relativamente nuevo? Bueno, la sociohidrología es algo relativamente nuevo. La mayor cantidad de estudios proviene de la zona alpina, ya de los Alpes italianos. Allí se han estudiado muchas comunidades que son muy resilientes, que están muy adaptadas también a trabajar con el río desde varios cientos de años ya, y tienen además buena documentación. Entonces, desde allá provienen la mayoría de los ejemplos. En Chile estamos empezando a estudiar los problemas más locales desde este punto de vista.
se ven cosas bien interesantes. Se ve como, por ejemplo, las medidas que la gente está habituada a tomar en lugares donde hay inundaciones frecuentes, como en Ramadillas, en localidades como Carampangui también, son bien innovadoras, ¿ya? Son económicas y nos muestran un poco el camino que hay que ir siguiendo o que hay que ir tomando para la adaptación al cambio climático. Sí, porque me imagino que ahora que la sociohidrología en el fondo tiene el aspecto como, o sea, el estudio tiene el aspecto como negativo y positivo, en el fondo de cómo la sociedad influye de manera perjudicial a los cuerpos de agua y al revés, cómo podemos convivir con esto de manera beneficiosa para ambos sistemas, tanto social como natural. Exacto, ¿no? o sea, también hay un efecto que es el contrario al que te mencionaba yo del efecto dique o efecto olvido, ya donde nuestra percepción es que el riesgo desapareció por completo al poner esa infraestructura. Lo contrario es el efecto aprendizaje, ¿ya? Y entonces de ello es que tenemos que empezar a aprender un poco más, a observar. Hay comunidades que se inundan frecuentemente y sin embargo ellos saben convivir con esto, ¿ya? Tienen medidas bastante simples, muchas veces significa usar palafitos o estar preparados dentro de la casa para que si es que el agua entra, entonces no toque. Exactamente. Claro, no evitarlo, sino saber manejarlo. Exacto. Las obras de infraestructura pesada en ese sentido van un poquitito en retirada. Por supuesto hay ciertas condiciones donde son indispensables, pero pareciera ser que una mezcla entre medidas de infraestructura, de gestión, de educación, es como la fórmula más favorable. Y ahí, ¿cuál es tu punto de vista desde lo que ocurre, por ejemplo, en la localidad de Dichato? Post-terremoto hubo todo un recambio, ¿cierto?, de la costanera, donde efectivamente se hicieron estos muros, están los parques de mitigación también. ¿Fue una buena solución? Bueno, efectivamente Dichato quedó, desde el punto de vista de la protección contra tsunami, mejor que como estaba. ¿Ya? Lo que siempre se echa de menos en estos temas de desastres naturales en general, de inundaciones, tiene que ver con una planificación territorial más adecuada, más integral. Hoy día prácticamente el único instrumento de planificación territorial son los planos reguladores, ¿ya? Se renuevan cada mucho tiempo, claro, y no toman mucho en cuenta todos estos aspectos. Y por otro lado, falta una integración institucional, ¿ya? Se ven muchas medidas que son tomadas a nivel individual por las personas, por las familias, pero ya cuando entramos a un nivel de comunidad, de municipio, regional, vemos descoordinaciones importantes, ¿ya? Tenemos muchos organismos públicos que tienen competencia en estos temas de desastres naturales, de planificación territorial también, pero vemos que conversan poco entre ellos y muy poco con las comunidades. Falta ese trabajo más ahí falta un trabajo de incorporar. Cambiar el foco de repente también, tomar ejemplos, como decíamos, a nivel internacional y poder aplicarlos acá, que sabemos somos un país costero, entonces que debiésemos estar atentos a todo eso. Óscar, muchas gracias por acompañarnos. Bien, pues gracias a ustedes, gracias por la invitación.